Goku en Kimetsu no Yaiba. Capítulo 2. Primera misión. Debajo de la luz del sol, Goku se encontraba caminando tranquilamente en los senderos cerca de los cultivos que se encontraban a sus costados. Tenía una mirada neutra, y estaba sencillamente tranquilo. Era de esperarse, pues el ambiente era tranquilo. El ruido era una molestia, y agradecía que no hubieran muchas personas circulando por esos senderos. Estaba vestido con un traje marrón oscuro con detalles blancos y bordes iguales. Tenía su katana en su cintura, dentro de su estuche negro y plateado por el borde superior. Aparte de esto, tenía su aori color negro. Era bastante grande, llegando a pasar de su muslo, y no pasando de sus muñecas. Entonces tengo que ir a la ciudad del noroeste. Sería interesante. Habló el pelinegro, mientras aumentaba un poco su caminata. El pájaro me dijo que en ese lugar, cada noche desaparece una chica. Hay varios informes que un demonio se encuentra ahí. Según los datos que me otorgaron, son 3 demonios. Es raro, pues ellos no trabajan en grupos, ni mucho menos. Flashback. Nos encontramos en los hombros de la montaña, donde un hombre bastante viejo se encontraba observando el paisaje hermoso, donde el anochecer le daba lugar a lo lejos. Tras un par de segundos, giró su cabeza a un lado, viendo a un pequeño niño de 7 años con cabello en puntas, y una gran sonrisa al ver el atardecer. En su mejilla y brazos, tenían gasas, donde debajo de ellas habían heridas hechas recientemente. Sonrió un poco, antes de volver a ver el atardecer. Recuerda. Goku. El mencionado retiró su cabeza del hermoso atardecer, para mirar al hombre viejo. ¿Qué sucede, abuelo? Preguntó un poco confundido, mientras ladeaba la cabeza. Las técnicas que te enseñé son para peleas donde es casi imposible ganar, aun si tienes todo para hacerlo, pero tienes la sensación de que no podrás hacer nada. El hombre tenía una mirada serena, tranquila y sumamente pasiva. No te entiendo, abuelo. Exclamó el niño azabache, mientras comía un pedazo de pan. El hombre solo acarició la cabeza del pequeño, mientras reía un poco. Las técnicas que te enseñé son para ocasiones extremas. No puedes usarlas como cualquier cazador de demonios lo hace con las respiraciones. La demanda al terminar cada pose es sumamente extrema. Lleva con honor y orgullo el emblema de la escuela Tortuga, hijo. Eres el único sucesor que tendré durante mis últimos años de vida. Recuérdalo. Debes vengar la muerte de Inoue. Fin de flashback. Mientras pensaba en aquellas palabras de ese hombre al que alguna vez llamó abuelo, ya estaba a pocos metros de llegar al puente que conecta los senderos con aquella ciudad. Al caminar sobre el gran puente, comenzó a caminar un poco más lento. Veía con curiosidad la gran ciudad delante de él. Nunca había visitado una ciudad, y era curioso ver cómo estas eran demasiado parecidas a un pueblo, solo que, con una pequeña característica. El espacio. Era de suponer que una ciudad era grande, pero lo que veía actualmente era más de lo que pensaba. La ciudad ocupaba casi la mitad de la superficie de las grandes montañas que visitaba de pequeño con su abuelo. Se sorprendió un poco, pero a los pocos segundos, siguió caminando lentamente. Habían algunos barcos pequeños en el río, y mucha gente en lugares de comida. Niños jugando, adolescentes platicando, y adultos haciendo sus labores de trabajo como todos los días. Sin embargo, se detuvo al ver a los niños jugar. Los recuerdos con sus 2 mejores amigos llegaban a su mente. Esos días en los que corrían por todo el pueblo, hacían travesuras a los vendedores y foráneos. Sonrió un poco melancólico, pero se detuvo al ver pasar a una joven escoltada por varios hombres. Rápidamente, recordó lo que se le había especificado en su misión. Muchachas desaparecen cada noche, por lo que podemos deducir que hay un demonio por ese lugar. Efectivamente, esta es la ciudad del noroeste. Dijo en sus pensamientos, mientras miraba todo el lugar, buscando una pista, aunque sea leve. Sin embargo, grito lo sacó de su trance. Oye, oye, oye. Al voltear su mirada, pudo ver a un joven pelirrojo con ojos del mismo color, una marca roja en su frente, el mismo uniforme que él y una ori de cuadros negro y verde. Podía ver una caja detrás del chico, cosa que lo confundió un poco. ¿Eres tú, el muchacho de la selección, no? Exclamó el chico de pelo rojizo, mirando al pelinegro con una sonrisa. Sí, ¿y tú eres? Lo había visto en la prueba de selección, pero pudo reconocerlo tras haber visto un poco la escena que armó con el chico de cicatrices. El chico solo jadeó levemente molesto consigo mismo. Perdóname si no me presenté. Soy Kamado Tanjiro, un gusto. Fui uno de los que estuvieron en la selección. Se presentó, estirando su mano para un aprietón. Goku, algo incómodo por la situación, respondió el gesto.
Mi nombre es Son Goku. Bueno, creo que te recuerdo. Fuiste el chico que casi destruye el brazo a ese chico, ¿no? Tanjiro solo asintió algo apenado. Sí, pero, fue solo para que no cometiera alguna tontería. Volvió a decir algo nervioso. Ok. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Goku, mientras daba media vuelta y comenzaba a caminar para adentrarse en la ciudad. Supongo que estoy aquí por lo mismo que tú estás aquí, ¿verdad? Desde luego, Goku ya estaba un poco molesto. Era un poco insistente, pero su poca paciencia decía que se alejara de ese enano de frente prominente de una buena vez. Sí, eso creo. Explicó con palabras breves, tras ver al chico caminar a su lado. El ambiente se puso algo incómodo, tras estar unos minutos en silencio. ¿Y qué respiración usas? Preguntó repentinamente como si fuera algo de todos los días. Yo uso la respiración del agua. Respondió su pregunta, tras ver cómo el azabache miraba al cielo sin decir ninguna palabra. Para no dejarlo esperando una respuesta, tuvo que decirlo, aunque, usualmente se negaría. Uso la respiración del rayo. Tanjiro se sorprendió un poco ante tal respuesta. ¿Respiración del rayo? Susurró un poco pensativo. Su maestro, el ex pilar del agua, le había mencionado las 5 respiraciones principales, las cuales eran la del viento, fuego, agua, roca y rayo. Oh. Es cierto. Es una de las 5 respiraciones principales. Finalmente dijo, causándole una pequeña gota de sudor al pelinegro. Pero, ¿habrá más gente que utilice las principales respiraciones? Preguntó, sin saber que eso sería su entrada a un mundo desconocido para él hace menos de 2 años. Supongo que los demás cazadores y pilares. Eso último dicho por el azabache, fue lo que hizo despegar la mirada de Tanjiro del frente. Pilares. ¿A qué te refieres? El pelinegro solo lo miró algo confundido. ¿Acaso no los conoces? Preguntó, haciendo que Tanjiro decline ante lo mencionado. Bueno. Los cazadores conocidos como pilares, son los 9 cazadores más fuertes de todos. Es decir, es la fuerza de élite. Mientras seguían caminando, Goku iba explicando sobre los pilares, sobre los rangos entre cazadores y requisitos de todos. Después de todo, tener un familiar ex pilar fue lo que tuviera toda esa información. Mientras, la gente del lugar se notaba un tanto preocupada, pues las desapariciones no eran cosa normal en el pueblo. Después de la desaparición del alcalde de la ciudad, todo comenzó a ir en declive, tanto emocionalmente como económicamente. Había gastado gran parte del dinero del pueblo en rescatar a su hija perdida, y eso tuvo consecuencias enormemente grandes. Tras esto, todo comenzó a subir de precio, incluso un dulce como la comida tan sencilla comenzó a ser algo que solo la gente con dinero podía gozar sin tener que dormir por días en hambre. Los proveedores de alimentos tomaron la decadencia de la ciudad como algo grave. Sin dinero con el cual comprar mercancía, el capital social de las empresas que ayudaban a la ciudad a mantenerse económicamente, decayeron, y cerraron por esto mismo. Tras la última desaparición, un conocido de la familia afectada, tuvo la osadía de llamar a una de esas empresas encargadas de acabar con males estúpidamente anormales, tal como los demonios. Mientras Goku se encargaba de reunir información acerca de las desapariciones, Tanjiro se encargaba de encontrar pistas por toda la ciudad. Tras unas horas de búsqueda, la tarde estaba llegando como de costumbre, pero en sí, esta hora del día era la hora del diablo, como muchos en la ciudad llamaban el atardecer. Tras reunirse después de una gran búsqueda sin ninguna pista o resultado, el Kamado y el Son se encontraron en la entrada del pueblo. Pese a ser su primer día, ambos estaban haciendo un buen trabajo, pero no obtenían resultados. ¿Encontraste pistas?, preguntó el azabache, mientras miraba a toda la gente refugiarse en sus casas, aunque, los hombres de la ciudad se mantenían alertas, para capturar al bastardo que acechaba contra las menores de 16 años. Estaban totalmente listos para mantenerse toda la noche en búsqueda. Actualmente, estaban comiendo con algo de rapidez, pues dentro de poco, la noche caería, y con ello, los demonios aparecerían en escena. Sin embargo, al otro lado de la calle, un joven de no más de 17 años caminaba solo, desconsolado y con la mirada perdida. Tenía hematomas en la cara, debido a los golpes recibidos por el padre de su novia, secuestrada hace menos de 2 días. Mira, es Kasumi. El pobre está consumido. Sakoto desapareció cuando él estaba con ella, pasa cada noche. Es horrendo, qué horror, cada noche se llevan a otra muchacha. Hablaban 2 señoras de edad avanzada, sentadas en la misma mesa donde ellos estaban. Tras escuchar esto, el azabache giró su mirada al chico golpeado.
Por fin tenían una oportunidad para recolectar siquiera un poco de información. Pese a ser poca, podrían hallar pistas pequeñas, pero serían demasiado útil. Kamado-san, mira ahí. Habló el pelinegro, mientras le tocaba el hombro al chico con el palillo. Tras sentir esto, el Kamado volteó su mirada, viendo a un chico caminar a unos metros de distancia. Había prestado poca atención de las ancianas, pero al notar el interés del pelinegro al joven, tuvo la misma idea. La noche había caído, luego de varios minutos. En una casa un poco apartada de donde ellos estaban, una familia se encontraban preparando para dormir. Ya era tarde, así que decidieron dormir para mañana, aprovechar el día temprano por la mañana. Esto es aterrador, no salgas de casa por unos días, dijo una mujer, mientras la puerta corrediza del cuarto era abierta por una joven. Sí, madre, iré a dormir. Buenas noches. Tras decir esto, la puerta corrediza se cerró, y comenzó a caminar a su cuarto. Mientras se dirigía caminando por el gran pasillo de la casa, miró una de las puertas corredizas abiertas, que daba vista afuera de la casa ubicada dentro de la hacienda. Era una de las familias más grandes y prestigiosas de la ciudad, por lo que el problema económico no era gran cosa. La luna está muy bonita, dijo, una vez miró la gran luna llena. Mientras caminaba, detrás de ella, lo que parecía ser una sombra de un color negro pantano, sumergió desde el suelo con levedad. Mientras más avanzaba la chica, más grande se hacía aquella sombra extraña con un movimiento anormalmente asqueroso. Al entrar y cerrar la puerta, aquella cosa viscosa quedó inerte en el suelo, hasta que se hundió en el mismo. La chica, al estar ya acobijada en su futón, miró al techo por unos segundos un poco pensativa. ¿Qué les habrá pasado a aquellas chicas? Espero que estén a salvo. Dicho esto, solo se acomodó en el suelo, lista para dormir. Sin embargo, aquella cosa viscosa comenzó a rodearla y subir de tamaño, cada vez más y más. Antes de conciliar el sueño completamente, de aquella masa viscosa, comenzaron a salir unas manos de un tono pálido. En un segundo, aquella chica fue abducida dentro de esa masa viscosa de color verde y negro. Con Goku y Tanjiro, ambos se habían acercado a Kasumi, tras haber conversado con él un par de rato. Hicieron bastantes preguntas, respecto a la desaparición de la novia de Kasumi. Sin embargo, ninguno de los dos lograba descubrir siquiera una pista. Pero, un acontecimiento sacó del trance triste a Kasumi, mientras los miraba. ¿Qué ocurre?, preguntó Kasumi dudoso, tras ver cómo el chico con una marca en la frente miraba a una dirección en concreto. Goku miró al Kamado teñir su ceño a uno serio. Inmediatamente, supo qué es lo que debían hacer. Tanjiro solo lo miró en señal de que lo siguiera, a lo cual, el azabache comenzó a correr detrás del pelirrojo. ¡Qué rápidos!, pensó Kasumi mientras miraba a Goku y Tanjiro alejarse rápidamente. Apareció el demonio, está cerca de aquí. Su olor es más fuerte, informó Tanjiro mientras corría a esa dirección, a la vez que el azabache lo seguía de cerca en el techo de los edificios. Aquel chico habló de demonios, ¿acaso ellos dos son esos famosos cazadores?, pensó internamente un poco asombrado, mientras corría. Al llegar a un callejón, ambos bajaron de un salto, posicionándose para atacar. ¿Dónde está el demonio?, preguntó el azabache, mientras miraba al Kamado caminar lentamente, aún en guardia. Tanjiro desenvainó su espada, y volteó a todos lados mirando por dónde podría salir en un inesperado ataque. Pueden estar en cualquier lado, tenemos que estar alertas, espetó completamente alerta, mientras concentraba su olfato un poco más. Goku, de igual forma, desenvainó su katana. Pero estaba tranquilo. Podía sentir la energía de los demonios, y podía ver unos pequeños puntos acercarse a ellos a gran velocidad por debajo del suelo. Al parecer, poseían una técnica que los hacía volverse intangibles, o los hacía tener su propia dimensión de bolsillo. De ser lo primero, estarían en graves problemas, por no decir que en enormes problemas. Si algún demonio tuviese esa oportunidad de tener una técnica de sangre así, sería prácticamente inmortal, de no ser por la luz del sol. Mientras Tanjiro miraba al suelo, Kasumi ya había llegado al lugar de batalla, cansado por correr gran distancia. Así que el demonio ya tiene a su víctima, ¿verdad? Su mirada se dirigió a Tanjiro, quien estaba serio. Sí, respondió su duda el pelirrojizo, tras sentir 4 olores. 3 de ellos eran similares, pero uno era el de un humano. Hay 2 olores. Uno de una chica humana, y otro de un demonio. No puedo verlos, pero, el olor es más compacto en un punto exacto, decía en sus pensamientos mientras tenía la punta de la hoja a centímetros del suelo. Trataba de predecir con ayuda de su experiencia y olfato la ubicación de los demonios.
De repente y en un rápido movimiento, clavó su espada en el suelo, creando una pequeña corriente de aire. Poco después, del suelo, comenzó a salir sangre combinada con agua negra. Tras esto, la puerta de un inminente pantano se abrió enfrente de ellos. Parecía agua combinada con todo tipo de órganos, pues podían verse pedazos de carne y muchas otras más que no quisiera mencionar. Antes de hacer algo, una parte de una manta en buen estado, se podía ver desde un poco adentro. Así que con fuerza y velocidad, el pelinegro se acercó rápidamente, y jaló ese pedazo de yucata. Tras hacerlo, una mujer de no más de 16 años fue cargada en brazos del pelinegro, quien se alejó un segundo antes de que se alzara un gran charco de aguas negras. Estaba inconsciente, pero aún respiraba. Seguido a eso, Tanjiro se colocó en pose de pelea. De aquella sombra negra salió un demonio de apariencia sumamente espeluznante para Kasumi. Poseía 3 grandes cuervos en la parte superior de su frente, ojos rojos como la sangre, y unos grandes colmillos que mostraban hambre. Rechinaba los dientes, tras haber perdido a su presa. Tengo 2 preguntas. Dijo Tanjiro, no obstante, su respuesta nunca llegó, pues el demonio se había sumergido en el agua negra. Toma. Carga con la chica, y quédense a nuestro lado. No se alejen mucho, quédense cerca. Así podremos protegerlos. Declaró el azabache, entregando a la chica a Kasumi, quien la sostuvo en brazos. No podría pasar por lo mismo otra vez, así que con valentía, aceptó esa misión de ayudar a esta chica. Tras unos segundos de esto, el pelirrojo comenzó a caminar a paso lento entre el callejón, mirando a todos lados, completamente alerta. Pueden estar en las paredes o en el suelo a atacarnos por sorpresa, tengo que estar alerta. Pero, no esconde su olor ni cuando está escondido. Decía Tanjiro en sus pensamientos, mientras se concentraba lo mejor que podía para evadir cualquier tipo de desgracia. El olor del demonio apareció, haciendo en un rápido movimiento, el Kamado regrese para realizar su ataque. Estaba pensando que tal vez, atacase a los chicos. Respiración del agua, quinta postura. Dijo mientras corría en dirección contraria, cuando 3 demonios repentinamente aparecieron debajo de él, mientras extendían sus manos para tomar sus piernas. Tanjiro simplemente evadió el ataque con un salto, sin embargo, el tercio de demonios salieron como delfines. ¿Son 3? Pensaba un poco desubicado. Sabía que eran varios olores, pero se lo atribuyó a que quizás el demonio había devorado a otros más. Cálmate Tanjiro, puedes hacerlo. Repentinamente un corte horizontal fue llevado a cabo, tras ver la oportunidad perfecta para realizar su ataque. Con un poco de suerte, el azabache había cortado la cabeza de uno de ellos, y el brazo del otro. Era ganancia, ya que el número estaba par. O al menos, eso era lo que parecía. Escucha con atención, Goku. Hay una fuerza de élite de demonios cuya fuerza y poderes nunca se han visto en acción, pero se especula que son sumamente grandiosas. Son llamados las 12 lunas demoníacas, pero incluso siendo de las más fuertes, están divididas en 12 grupos. Las lunas menguantes, son 6 demonios con habilidades poderosas, pero los cazadores y pilares hemos hecho caza de ellos desde hace tiempo, por lo que está en continuo reemplazo. Y el otro lado de la moneda, las lunas crecientes. En el cuarto pequeño silencio se produjo al mencionar aquello. ¿Qué quieres decir con lunas superiores, abuelo? Preguntaba un Goku más grande, quizás de unos 8 o 9 años aproximadamente. ¿Cómo lo escuchaste? Las lunas crecientes, son aquellos demonios que son los más poderosos de todos, sin mencionar al rey demonio creador. Sus habilidades son desconocidas, y no hay ningún pilar que haya salido vivo al enfrentarse a uno de ellos. Y solo unos pocos han vivido para contarlo, pero murieron a los minutos de hacerlo. Se sabe que las menguantes poseen un número grabado en su ojo izquierdo. Dependiendo de su fuerza, el número varía. Según informes de cazadores asesinados por aquellos demonios de alto nivel, tienen el número grabado en ambos ojos. Dentro de unos años te enviaré a la selección final. Si para ese tiempo no estás preparado para ser cazador, trabajarás conmigo en el campo. Ante esto, Goku se puso de pie, tan pronto como escuchó eso último. Entrenemos todo lo que podamos, abuelo. Exclamó algo alterado porque dijo el mayor, el cual comenzó a reír por el acto del pequeño. Tanjiro estaba sorprendido al ver que uno de ellos no tenía cabeza, y los otros 2 estaban desconcertados. No pudo ver en qué momento había perdido de vista la cabeza de uno de ellos, pero agradecía el hecho de que la pelea ya estaba pareja. Ante esto, Tanjiro aprovechó y atacó. Respiración del agua. Octava postura. Lago de cascada.
Al realizar el ataque, 2 brazos salieron volando por el gran impacto ocasionado por una técnica de respiración. Fue un golpe demasiado leve. No le di un golpe mortal a ninguno. Es porque cambié de postura. Pensaba un poco decepcionado de no haber hecho algo significativo. Ahora solo quedan 2 demonios, dijo Goku mientras se ponía frente a Kasumi para protegerlo. Ante esto, el Kamado solo asintió. Sí, pero los 2 huelen exactamente igual. Rara vez se agrupan, pero tal vez se trate de un demonio que pueda dividirse, dijo mientras miraba a todos lados. Pese a tener un gran sentido del olfato, no podía ver ningún hilo que le diera la clave para la victoria. No tengas miedo. Tengo que preguntarles sobre Kibutsuji Musan, y preguntarles acerca de cómo convertir a un demonio en humano, exclamó internamente, mientras veía lentamente cómo aquella baba se acercaba con rapidez a Kasumi y la chica. Con una gran velocidad, el pelirrojo se acercó y procedió a blandir con velocidad su katana Nichirinto. Concentración total, respiración de agua. Segunda postura. Rueda de agua. Al atacar hizo un corte en forma circular, cortando levemente el hombro del demonio, el cual se metió y se alejó unos cuantos metros. No puedo perseguirlo, al pelear protegiendo a alguien no puedo empuñar la espada correctamente. Pensó un poco hostioso por el hecho de no poder pelear bien. Desgraciados, gritó el demonio, llamando la atención de los presentes en el lugar. No se entrometan, par de idiotas. La chica dejará de estar fresca. Cumplió los 16 esa niña, si no la devoro ya, su sabor se irá deteriorando. Detrás de ellos, otro demonio apareció, ahora con ambas extremidades regeneradas. Mantén la calma. No importa que haya una noche como esta. Devoré a varias muchachas de 16 años en esta ciudad. La carne de cada una era sublime. Estoy bien con eso. Sus palabras helaron la sangre de Kasumi, pues en sus pensamientos pasaba la idea de que ella ya había sido cena de ese demonio hace unas horas. Yo no. Quiero comer más. Gritaba enfurecido el otro demonio con carácter furioso. Monstruo. Devuélveme a Satoko. Te la llevaste hace 2 días. Kasumi interrumpió la pequeña charla de ambos, mientras de sus ojos comenzaban a caer lágrimas de tristeza. El demonio frente a Tanjiro comenzó a rechinar los dientes del más buen ojo que sentía ahora mismo. Satoko. ¿Quién es esa? Si su pasador está en esta colección, ya la habré devorado desde hace tiempo. Hizo ese comentario al abrir un lado de su vestimenta, dejando ver muchos pasadores, y un listón rojo en forma de moño. Inmediatamente, Kasumi identificó el color de ese moño. Satoko, el nombre de su difunta novia, poseía ese moño, y lo llevaba a todos lados. Era lo más preciado para ella, y nunca lo soltaba. Pero ahora, estaba en las manos de ese demonio infeliz. Maldito bastardo. Te asesinaré aquí y ahora mismo, dijo Goku molesto lanzándose en contra del demonio con una velocidad anormal. Tanjiro, al igual que Goku, estaba molesto. Asesinaron a gente inocente solo por una comer. Si ellos eran casi inmortales, podrían haber evadido eso de comer gente humana. Sorpresivamente el otro demonio salió de la pared en un rápido movimiento con las garras completamente afiladas. Sin embargo, este se volvió a esconder con velocidad. Al esquivar su ataque, quedó demasiado cerca de la pared, por lo que estuvo completamente expuesto a un ataque del demonio, el cual bloqueó con algo de dificultad. Sin embargo, en un giro inesperado, tropezó levemente, por lo que estaba a punto de caer al suelo. Pero, el demonio había esperado el momento para lanzar su ataque en contra de la cabeza del niño. La caja que mantenía Tanjiro colgada en su espalda, finalmente se abrió, mostrando a nada más y nada menos que a Nezuko, hermana menor de Tanjiro. Una patada a la cabeza del demonio con una gran fuerza, fue suficiente para hacerlo retroceder hasta unos metros atrás. Mientras esto ocurría, Goku estaba intentando atacar al demonio, el cual se escondía en el suelo y en las paredes con gran velocidad. Estaba planeando algo para poder golpear al chico de cabello en puntas, pero era arriesgado. Sus ataques eran rápidos y precisos, aun si lo atacaba desde ángulos que mantenían en desventaja a la Azabache por mucho. Estaba decidido, por lo que saltó unos metros, y se impulsó con el techo de la casa a un lado de ellos para atacarlo. Sin embargo, el Azabache se había hecho a un lado, y con un golpe en la mandíbula, hizo retroceder al demonio unos metros. Estaba sorprendido. Un simple golpe en gancho fue suficiente para crearle un gran daño. Si estuviera en su forma humana, y peleara contra ese mocoso de cabello extraño, ese golpe probablemente hubiera destruido su mandíbula.
Eres fuerte, mocoso. Pero no lo suficiente. Dicho esto, ambos comenzaron una pelea cuerpo a cuerpo. En situaciones como esta, el claro vencedor sería el demonio, pero esto era algo distinto. Estaba perdiendo terreno, aun si tenía más años de vida y experiencia en peleas como esta, tenía muchos problemas en evadir los golpes. Era estúpido. Perder contra un humano así en el aspecto físico era estúpido, y dañaba el ego del demonio. Veamos qué tan fuerte eres, demonio. Habló con diversión el pelinegro, mientras se emocionaba cada vez más y más. Era divertido e interesante pelear contra la gente, pero pelear contra un demonio era otra cosa. No solo podía luchar como se le diera la gana, sino que podía usar toda su fuerza sin limitaciones. Desde pequeño, fue considerado un prodigio en las artes marciales, debido a su gran fuerza de nacimiento. Dado a que sus músculos eran varias veces más densos de lo normal, sumándole que podía aprender artes marciales en menos de 2 meses, dependiendo de qué tan pulida sea la técnica. Entrenaba su fuerza cada vez más y más, hasta el punto en el que mucha gente se alejaba de él, argumentando que era un monstruo, y podía hacerle daño a los niños. ¿Cuánta fuerza tiene este mocoso? Es como si estuviese peleando con otro demonio. Además sabe pelear. Está golpeando mis puntos débiles como si fuera nada del otro mundo. Pensaba el demonio algo sorprendido. Un humano con esa capacidad de poder, no podría ser llamado un humano. Cuando de pronto, pudo ver una abertura en el estómago, cosa que aprovechó, e intentó golpearlo ahí. Sin embargo, un golpe de lleno en el rostro lo hizo retroceder unos centímetros, antes de terminar con un corte veloz a su cuello. Tras esto, Goku solo miraba al demonio rastrero desvanecerse en una cortina de polvo y suciedad. No tenía ningún tipo de pena al matar a los demonios, porque, después de todo, ellos habían acabado con lo que él llamaba su felicidad. Tanjiro ya tenía al demonio contra las cuerdas, tras haber sido ayudado por su hermana Nezuko, una demonio que no devoraba humanos. Apestan a aceite quemado, apestan. ¿A cuánta gente mataron? Finalmente soltó la pregunta, pero su respuesta no fue algo que le agradó. Las mujeres que viven más tiempo se vuelven una defecio y saben horrible. Por eso las devoré. Deberían darnos las No terminó de hablar, pues le habían cortado una parte de la mandíbula. Se acercó, apuntándole con la katana en dirección a su cabeza. Cuéntame todo lo que sepas sobre Kibutsuji-Musan. Tan solo esa simple petición hizo temblar y sudar al demonio. Ese nombre, era el del sujeto quien lo había humillado, y golpeado hasta más no poder. Y cuando creía que estaba muerto, había sido convertido en demonio. Ese hombre era la maldad absoluta. Era alguien sumamente poderoso, que incluso con pronunciar su nombre, moriría inmediatamente. Incluso si tuviera al cazador más fuerte de esa época, no sentiría nada si fuera lo mismo con su creador. No puedo decírtelo. Y como hablaba lo confirmaba. Estaba atemorizado, sumamente atemorizado. Le cortaré la cabeza a ese demonio. Dijo el azabache mientras desenfundaba su katana, ya molesto. Estaba realmente enojado. Quería saber de ese bastardo, para ir a buscarlo, enfrentarlo y matarlo. Tenía un odio profundo hacia él, debido a ciertas circunstancias en el pasado. Espera, está asustado. Dijo el Kamado mayor, mientras posaba una de sus manos frente al azabache, quien solo rechinó los dientes. Tanjiro podía sentir un olor a miedo con una intensidad antes vista. No puedo decírtelo. Gritó el demonio, a la misma vez que sus brazos se regeneraban instantáneamente. Después de esto, saltó con velocidad hacia el Kamado mayor. ¿Era morir por ellos, o simplemente ser asesinado por su creador? La última era la única cosa que no permitiría, aun si su orgullo era enorme. Un corte de su katana en diagonal, desprendió la cabeza y los brazos del demonio, ahora en el suelo sin vida. Mientras se desvanecía, un suceso estaba por ocurrir entre ambos cazadores. La hermana menor de Tanjiro, Nezuko, había sido herida tras haber peleado contra el demonio. Fue algo completamente asombroso, que un demonio ayudara a combatir demonios, como si todavía tuviera raciocinio humano. Actualmente, ella estaba descansando. Dormir, era la manera en la que recuperaba fuerzas. Goku se le quedó mirando algo serio, mientras Tanjiro acudía a ella para limpiarle la herida, y posteriormente meterla a la caja. Oye. Al escuchar al azabache, Tanjiro desvió la mirada un poco confundido. Dime, ¿por qué proteges a un demonio? Fue una pregunta tan repentina, que Tanjiro tardó en recomponerse. Se le había olvidado mencionar sobre que su hermana era un demonio. Ahora se arrepentía de esto, tras ver la fuerza y habilidades del pelinegro.
Si se proponía a matar a su hermana, no habría nadie que lo detuviese. Ella es mi hermana, se llama Nezuko. Dijo, haciendo que el espadachín Azabache afilara más su mirada. No te pregunté su nombre. Solo dime, Kamado-san. ¿Por qué proteges a un demonio, si sabes que ellos son nuestros enemigos? Su tono de voz fue frío y escalofriante, tanto, que su espina dorsal comenzaba a darle escalofríos. Ella es un demonio. La protejo porque es mi hermana. No ha comido gente desde que se convirtió hace 2 años. Esto dejaba dudas al pelinegro. ¿Cómo era posible que no comiera demonios, sabiendo que de los nutrientes de la sangre humana ellos podrían regenerarse y moverse? Todo esto era raro, así que, con unas bajo la manga, podría saber si lo que decía Tanjiro era verdad o mentira. Tras verla unos segundos, desde su perspectiva, podía ver una pequeña aura de color rosa envolver a la niña. Poseía una energía distinta a la de los demonios, cuales auras eran de colores oscuros y tenebrosos. Esto fue completamente sorprendente. Todo era verdad, incluso lo comprobó con una técnica para medir el nivel de energía de cada ser vivo, no importa si fuera una planta, ni mucho menos. Sigo pensando que eres un mentiroso. Hasta que pueda ver que ella se resista a comer y beber sangre humana, dejaré de confiar en ti. Sin embargo, no dejaré pasar ninguna estupidez. Si ataca a un humano, yo mismo la mataré. ¿Entendido? La misma voz serena que mostraba todos los días finalmente volvió. Esa fue solo una advertencia, pero Tanjiro sentía que había sido una amenaza. De igual forma, nunca dejaría cometer una locura a Nezuko. Si por alguna circunstancia hiciera algo como eso, primero acabaría con la vida de su propia hermana, y luego la de él mismo. Vámonos, el cuervo Kasugai estará aquí en poco tiempo. Métela a su caja y camina. Dijo Goku, mientras comenzaba a caminar a paso lento. Sí. Respondió Tanjiro un poco nervioso, mientras metía a Nezuko en la caja. Mientras ellos se alejaban de la escena siendo acompañados por el amanecer, Kasumi se lamentaba y lloraba la pérdida de su amada y futura prometida. Había conocido el origen de la desaparición de su novia ya fallecida, pero se arrepentía de hacerlo sinceramente. Aunque, había ayudado al pueblo inconscientemente al dar pistas sobre el demonio que había devorado a muchas muchachas en la ciudad. La mañana había comenzado, y los cuervos de los 2 cazadores se encuentran volando a su lado mientras estos caminaban. Les toca ir a Asakusa, en Tokio. Se rumorea que hay un demonio habitando esa zona. Les toca ir a Asakusa, en Tokio. Se rumorea que hay un demonio habitando esa zona. ¿Ya tenemos otra misión?, preguntaba el Azabache, un poco curioso. Pese a ser una organización fantasma a ojos del gobierno japonés, tenían demasiados trabajos que involucraban a muchos políticos de ciudades así, como Asakusa en esta ocasión. Tanjiro estaba algo pensativo. Realmente, estaba asustado. Las palabras de Goku fueron sin duda algo que él nunca olvidaría jamás. Perder a su hermana por un humano era un alto precio a pagar. Pero, no era hora de declinarse. Todavía tenía que mantener la promesa de volver humana a su hermana, que le hizo a su familia. Las horas habían pasado, y ahora nos encontramos en la ciudad de Asakusa, ubicada en Tokio. Había mucha gente alrededor, y los puestos de comida eran bastante grandes, sin mencionar el gran ruido y luz que había. Y por supuesto, la gente de ahí caminaba con toda la tranquilidad del mundo, sin saber el tormento que deben de estar pasando otras personas ahora mismo en diferentes partes del país. Tanjiro tenía una cara muy extraña. Se le notaba el cansancio, mientras que Goku miraba los puestos de comida, pensando dónde comer. Y Nezuko, dormida. Tan desarrollada está la ciudad. Es de noche, pero hay mucha iluminación. Los edificios son muy altos, ¿qué es todo esto?, se preguntaba internamente Tanjiro algo descolocado. ¿En serio una ciudad estaba tan avanzada? Creía desde pequeño que todas las ciudades eran así como su pueblo, pero la verdad era otra. Hay mucha gente aquí, y también puestos de comida, decía Goku en sus pensamientos, mientras saboreaba internamente los platillos de la gran ciudad. Desde pequeño, había sido gran fan de la comida, en especial el ramen y más platillos conocidos en todo Japón. Iré a comer algo. Deberías ir a comer tú también. Te ves muy desnutrido, explicó el Azabache, mientras Tanjiro asintía con la cabeza. Desde que tomaron el tren para llegar a la ciudad de Asakusa, no tuvieron más comida que 2 bolas de arroz que sobraron de la misión en la ciudad del noroeste ciudad, y por supuesto, esto le abrió el apetito. Ese sí, vamos. Mientras caminaban, Goku seguía mirando los puestos de comida, y Tanjiro observando todo de la gran ciudad.
Ya estaba mareado y quería vomitar por todo el exceso de luz. Siguieron caminando durante unos segundos, buscando un lugar donde podrían comer sin todo el escándalo vitoreando a su alrededor. Al cruzar por un par de puestos, miraron un gran callejón oscuro y bastante amplio. En definitiva, el mejor lugar para pasar el rato sin ruido. Vamos por aquí, Nezuko, Goku. El par solo asintieron un poco confundidos, mientras caminaban hacia allí. Los tres adolescentes entraron al callejón. Estaban a pocos pasos de llegar al fondo, hasta que vieron una escena muy comprometedora. Lo sentimos, exclamaron Tanjiro y Goku, mientras veían a una pareja tener relaciones íntimas en el callejón. Guay, estos jóvenes de ahora son muy atrevidos, pobre chica. Decía una señora que pasaba por ahí, que casualmente vio a los tres entrar al callejón. Inmediatamente, pensó cosas indebidas. Siguieron corriendo, alejándose un poco de la ciudad, hasta parar en un puesto de ramen, ubicado cerca de una gran catedral, donde todas las religiones podían hablar tranquilamente sin que todo terminara en una pelea campal. Disculpe, 2 tazones de llama udon, por favor. Se les veía agotados a los hermanos Kamado, pero a Goku siquiera le salía una gota de sudor. Solo estaba de brazos cruzados, mirando el cielo. Mientras el señor hacía el udon, los tres jóvenes estaban sentados esperando pacientemente en una banca. Las katanas y la caja estaban en un costado, envueltas en una manta para no alterar a todos en la gran ciudad. Estaban en busca del demonio, pero con la barriga vacía, no podrían dar el 100%. Nunca vi ningún sitio parecido, hay muchísima gente. Goku, ¿has visitado un lugar como este? Preguntaba Tanjiro aún con su expresión de cansancio. El pelinegro lo miró algo estoico, pero solo respondió con tranquilidad y un leve gesto de seriedad. Sí, he venido a este lugar un par de veces. Pero desde que el abuelo falleció, no he tenido la oportunidad de estar aquí otra vez, hasta ahora. Mientras miraba al cielo, Goku sintió un poco de peso extra en su hombro. Al voltear pudo ver a Nezuko recostada en él. Tanjiro se dio cuenta de esto, y de un olor en particular que venía de Nezuko. Era parecido al que tuvo alguna vez su hermana Hanako cuando dijo que le gustaba un niño del pueblo. ¿Será que...? Se preguntó el Kamado, antes de ser interrumpido por el señor. Aquí tienen su tazón de llama udon. Los dos tomaron los tazones y comenzaron a comer tranquilamente. Muchas gracias. Agradecieron ambos a la misma vez. Siguieron comiendo, mientras platicaban cosas triviales. Cada vez, Tanjiro podía sentir un leve de diversión en las palabras de la azabache. El duro corazón del pelinegro comenzaba a ablandarse en diminutas cantidades, mientras ambos comenzaban a enlazar una amistad. Si lo pensaba un poco, Tanjiro era demasiado parecido a su mejor amigo de la infancia llamado Buta. Al terminar ese tazón, decidieron pedir otros 2. Después de todo, el trabajo era pesado, y necesitaban energías para esta misión. Mientras platicaban sobre cosas de la ciudad, un olor familiar pero repugnante se hizo presente en las fosas nasales de Tanjiro. Impactado por volver a oler aquel aroma que lo condenó de por vida, dejó caer el plato y comenzó a correr con su katana en las manos. Goku, al percatarse de lo que estaba haciendo Tanjiro, intentó detenerlo. Sin embargo, hubo algo que lo dejó completamente inerte. Sintió una energía muy poderosa. Era una energía que fácilmente podría rodear más de la mitad de la gran ciudad, y algo más de la catedral detrás donde ellos estaban. Pensando que podría ser un demonio de parte de las lunas demoníacas, dejó a Nezuko ahí dormida, mientras se levantaba con la katana en mano. Por otro lado, Tanjiro ya estaba frente a él, un hombre de vestimenta elegante, con un sombrero de bordes blancos y pantalones iguales. Estaba decidido en atacar, aún sin pensar lo poderoso que podía ser. La rabia y la ira dentro de él se convirtió en repugnancia, cuando el hombre dio la vuelta, teniendo al chico cara a cara. Tenía una niña en sus brazos. «Papá, ¿quién es él?», preguntó la menor, a lo que el hombre de blanco solo la miró con una sonrisa. «No te preocupes, no pasa nada. Él está pretendiendo ser un humano», pensaba un asombrado y asqueado el Kamado, mientras guardaba su katana discretamente. «¿En qué puedo ayudarte? Pareces algo agitado», exclamó el hombre con una sonrisa, mientras la menor lo miraba con curiosidad. Su sonrisa desapareció brevemente al ver la katana del chico, pero rápidamente volvió a su sonrisa cuando una mujer de vestimenta antigua color azul cielo y blanco apareció en escena. «¿Qué ocurre?». Tanjiro trataba de no vomitar en ese momento por la furia, el enojo y todo tipo de sentimientos negativos que se acumulaban dentro de él. No sabía que este hombre podía ser tan rastrero y cretino para hacerse pasar por un humano. No es posible. La mujer y la menor son humanas.
¿No lo saben? ¿Acaso no lo ven? Es un demonio. Él devora humanos. Trataba de mantener la calma, y no abalanzarse contra el hombre para atacarlo. ¿Lo conoces? Debe ser algún amigo tuyo. Habló la mujer, mientras miraba al hombre. Un segundo más tarde, regresó la mirada al camado mayor. Él solo la miró, para voltear a verlo con sus ojos rojos como la sangre. Tenía venas hinchadas por la furia. Al fin había sido descubierto, y por supuesto, esto sería un gran problema para él y su plan. No, no lo conozco de nada. Tanjiro estaba todavía sosteniéndose el estómago. Tenía frente a él, el creador de todos los demonios existentes. De repente, las uñas del hombre crecieron a un ritmo enorme, tomando el color morado y azul verdoso como tono principal. ¿Quizás se habrá equivocado de persona?, preguntó, tras levantar su mano, y rasguñar a un hombre, introduciendo un poco de sangre en el leve ataque. De inmediato, la sangre de demonio comenzó a hacer efecto. Cayó al suelo, completamente débil y pálido. Sus uñas comenzaron a crecer rápidamente, y su aura se convirtió en una más densa y peligrosa. La esposa del hombre se veía preocupada. Querido, ¿qué te ocurre? Sin recibir respuesta, el hombre se abalanzó hacia la mujer con velocidad, clavando sus enormes colmillos en la clavícula de la mujer. Antes de que sucediera una tragedia, Tanjiro se acercó y quitó la bufanda repentinamente. Pero, su error fue haberle revelado aquellos aretes Hanafuda a ese hombre. «Detente», gritó el chico, al tumbar al hombre en el suelo. Al tener la bufanda en su mano, la enrolló en su puño, y ejerció presión metiendo la bola de estambre en la boca del demonio. «Señora, ponga una tela encima de la herida y presione. Y átensela con una cuerda para que no se desangre», decía mientras sostenía al demonio con solo su fuerza física. «Hace apenas unos minutos estábamos paseando tranquilamente por aquí. Espera, ¿dónde está?». Entró en razón, y recordó a ese hombre. Inmediatamente, giró su cabeza a todas las direcciones buscándolo con desesperación. Tras verlo, podía observar cómo se alejaba de la escena con toda la tranquilidad del mundo. ¿Estaba enojado? La respuesta es sí, pues con quien hace unos momentos estaba frente a frente, era aquel demonio quien hizo sufrir a toda su familia de maneras totalmente horribles. Kibutsuji-musan. No te dejaré escapar. Vayas donde vayas. No importa si vamos al infierno, o al otro lado del mundo. Te cortaré la cabeza. No te lo perdonaré. No te lo perdonaré. Gritó totalmente enfurecido, y desesperado. Quería hacerlo pagar por todas las desgracias que había cometido, y solo ese era el plan a seguir durante toda la vida que le quedaba. Mientras ejercía fuerza para no soltar al demonio, Goku llegaba a la escena con rapidez. Desde hace un segundo, había dejado de sentir la energía poderosa de ese individuo. ¿Qué diablos ocurre aquí?, preguntaba mientras se abría paso entre la multitud de gente que miraba con asombro la escena. Lo vi con mis propios ojos. Él es el que causó tantas desgracias. Sus palabras estaban llenas de emociones mezcladas, que no podía darse a entender bien. ¿Qué se supone que están haciendo ustedes dos? Aléjense de ese hombre, chicos. ¿Acaso están ebrios? 4 policías del lugar llegaron a la escena luego de haber sido informados del desastre. Aléjense ustedes, traigan algo para atarlo, ordenó Goku, mientras los guardias hacían caso omiso a su petición. Tanjiro trataba de contener al demonio pese a los empujones de los policías, quienes habían apartado al azabache para que no interrumpiera más la escena. Pare, señor oficial, nosotros somos los únicos que podemos contenerlo. Mientras esto sucedía, 2 personas entre la multitud eran presentes ante este evento tan peculiar. Pese a los esfuerzos de los policías en quitarlo de encima, no podían hacer nada ante la fuerza de este chico, así que para quitarlo intentaron golpearlo. Sin embargo, antes de que esto sucediera, Goku paró el golpe de los oficiales que iba a la espalda de Tanjiro. ¿Qué parte no entiende que nosotros somos los únicos que podemos detenerlo? Si él lo deja ir puede acabar con la vida de ustedes en un instante. En su última oración hizo fuerza en el palo de madera, rompiéndolo eficazmente. Estaban algo asustados, pero antes de que decidieran hacer algo más en contra de los 2 cazadores, flores de distintas especies salieron de la nada, rodeando a los 2 cazadores dentro de una cúpula de flores. Una mujer con un yukata floreado color morado se estaba desgarrando el antebrazo mientras caminaba al lugar donde estos chicos estaban. Ella creaba estas flores ilusorias, que mantenían a los policías afuera de esto. Sangre ilusoria, aroma de fantasía visual. Un olor bastante peculiar se hizo presente, que hasta Goku pudo olerlo. Era suave pero a la vez fuerte. ¿Qué es este olor?,
Preguntaba el azabache mirando las flores que los rodeaban. Mantente alerta, quizá estemos bajo ataque de demonios. Pensó con un ceño fastidiado en la cara. Atacar de esa manera era el pan de cada día de los demonios, por lo que, no era de esperarse que hicieran acto de presencia. Solo sostenía el mango de su katana, preparado para sacarla si era necesario. El olor es más fuerte, dijo Tanjiro algo alterado, mientras aún sostenía al demonio. El olor se intensificó aún más, cuando la mujer de yukata morado se hizo presente ante ellos, junto a un joven peliazul con ojos azules y vestimenta tradicional japonesa. Tratan como un humano a alguien que fue transformado en demonio, e intentan ayudarlo. En ese caso, los ayudaré a los dos. Habló tranquilamente la mujer, mientras miraba a ambos junto a su acompañante. El azabache se puso en pose de defensa. No confiaba en los demonios, aun si no había visto el tamaño de sus energías, podía decir que consumían sangre humana. ¿Qué pretendes, si tú eres un...? Efectivamente, soy un demonio y médica. La mujer frente a él terminó la oración con un ceño de disculpa. También, quiero asesinar a Kibutsuji. De aquí en adelante con Musan pasa todo lo de la historia original, hasta el momento donde habla con sus esbirros. Tráiganme la cabeza del cazador de demonios que lleva pendientes de cartas a Nafuda. Y quienes esté con él, mátenlos. ¿Entendido? Era confuso para los dos esbirros. ¿Por qué tanta insistencia en matar a ese niño? Solo su jefe lo sabía, y no debían meterse en esos asuntos. Entendido. A sus órdenes. Hablaron al unísono dos personas que segundos después, desaparecieron rápidamente. Musan estaba quieto, sin hacer ningún movimiento. Pero, sus ojos estaban temblando mucho. En su mente se reproducieron recuerdos de hace ya varios siglos. Frente a él, un hombre con aori rojo, y con pelo rojizo, llevaba encima una katana roja. Su aspecto era atemorizante hasta para el mismo Kibutsuji Musan, rey de los demonios. Tenía varios rasgos que vio en Tanjiro, pero hubo uno que le hizo querer asesinar al niño. Aquellos pendientes a Nafuda, que desde hace más de 400 años ha querido ver desaparecer, estaban en la generación de ese mocoso. Escúchame bien. No me quejo por el dinero. Lo que no puedo perdonar es que no comieran mi tazón de udon. Gritó el hombre que hace unos momentos les había hecho de comer el udon. Lo sentimos Micho. Deme otros 2 tazones, por favor. Decían al unísono los dos cazadores, pues los dos habían dejado la comida a un lado sin siquiera haber terminado. ¿Se lo comerán?, preguntó el dueño, algo enojado. Le partía el orgullo ver cómo su comida no era disfrutada correctamente. Claro, comeremos el udon. ¿Seguros?, preguntó el señor nuevamente. Sí señor, nos lo comeremos. Tras escuchar esto, el hombre se dirigió a una Kamado Nezuko confundida. ¿Y tú? Para comer primero tienes que quitarte ese bambú de la boca, toma los palillos. Tanjiro solo se acercó al hombre rápidamente. No quería que su hermana se quitara el bambú, ya que, podría ver sus grandes colmillos. Además, los demonios no comían comida humana. A mí deme 2 tazones de udon, por favor. Gritó el Kamado mayor, haciendo retroceder levemente al hombre. Ya con la comida enfrente, Tanjiro y el Son comenzaron a comer a velocidades inhumanas, dejando al hombre paralizado. ¿Cómo era que podían comer así y no sufrir dolor de estómago? Al acabar se despidieron del hombre y se fueron caminando tras haber pagado la comida y el plato roto. Ah, hoy comí demasiado, exclamaba feliz el azabache, pues comer era uno de sus placeres más grandes en la vida. Sentimos haberte dejado sola, Nezuko. Habló el Kamado mayor, acariciando la cabeza de su hermana. Ella solo lo miró y asintió, pero al voltear la mirada, se detuvo. ¿Qué sucede, Nezuko? Tras hacer lo mismo, miró al mismo joven de hace un par de minutos. Ah, es el chico que venía con la demonio que nos ayudó hace unos minutos, dijo Goku, mientras se acercaban a aquel chico.